Ok. Vamos a repasar lo que llevamos hasta ahorita. ¿Qué es Laravel? Framework de PHP 5. ¿Qué tan viejo es? Del 2011 exactamente. ¿Y cuál es su filosofía? Simple y elegante, exactamente. ¿Cómo instalamos Laravel? Con mucho trabajo. Ok. Requisitos para poder trabajar con Laravel, porque en realidad en lo que se tardaron fueron los requisitos, ¿verdad? Teníamos que tener PHP 5.5 mínimo, algunos módulos de PHP como PDO, MVString, Tokenizer, OpenSSL, y la instalación requiere que lo hagamos a través de Composer porque tenemos dependencias de paquetes de 8,000 cosas más, entonces tenían que haber instalado Composer. Si sí tuve todos los requisitos, ¿cómo instalo Laravel? Eso sí era muy rápido y fácil. Composer, ¿qué más iba? ¿Se acuerdan? Sí, Composer. Composer es el comando, luego Create Project y luego Laravel y luego nombre de mi proyecto que va a generar una carpeta y qué versión quiero. Perfecto. Luego configuramos ciertas cositas de nuestro proyecto. ¿Qué le configuramos? Los permisos. Cambiamos permisos de 2 carpetas, exactamente, a que todo el mundo tuviera permiso sobre ellas. Luego, ¿qué más hicimos? Nuestro archivo de environment, le agregamos los datos de conexión a la base de datos. Y tan tan. Y luego vimos que existen unas cosas que se llaman closures en PHP o funciones anónimas. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué? ¿Cuáles son las funciones anónimas o closures de PHP? Primero tiene una estructura similar a la de un call span. La segunda es como encadenar o mandar a llamar funciones que solamente en este instante. Exactamente. Es una función que no va a tener nombre, la puedo mandar como un argumento de otra función, de esa manera encadeno. En JavaScript lo usan por el hecho de que todo es asíncrono, por ejemplo. ¿Sí? Aquí también lo podemos hacer y entonces fueron las funciones que no tenían nombres y que metimos dentro de nuestras rutas, ¿cierto? Luego, ¿qué me pueden decir de las rutas? ¿Cómo funcionan las rutas en Laravel? Sin llegar a las vistas, las puras rutas. ¿Quién se encarga de poder decir qué va a suceder con lo que yo escriba en la URL? Exacto, uso mi clase abstracta root y ya le digo qué método voy a utilizar, luego la ruta y ahora sí la función anónima, que ahí sí voy a meter lo que yo quiera, si quiero mandar a llamar una vista, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos. Mis rutas van a tener diferentes métodos. Ahorita el que usamos fue get. Esas son peticiones de HTTP. Esto no tiene nada que ver con Laravel. Esto tiene que ver con procesos de web. Mis peticiones HTTP es un protocolo de web. Acepta peticiones get, post, put, patch, delete y options. ¿Sí? Ustedes normalmente usan get y get es el que ponen en la URL. Post es la otra manera de mandar peticiones a un servidor y generalmente van ocultos, no es cierto que están cifrados, nada por el estilo, que siempre me dicen eso. Pero esto tiene un significado. ¿Qué significa get? Obtener. Entonces, yo voy a hacer una petición para obtener la raíz de mi proyecto. Yo voy a hacer una petición para obtener la URL hola o lista de to-dos o agregar. ¿Agregar será una petición get o sería una petición post? ¿Qué significa post? Poner, ¿no? Así, si nos vamos a traducciones burdas.
Entonces, con get obtengo, con post mando, o le digo agrega, o pon, o lo que sea. Con get, dame la lista de to-dos. Si yo quiero que me muestre un solo to-do, dijimos que se llaman tareas, ¿verdad? Si yo le digo que me muestre una sola tarea, ¿qué método utilizaría? ¿Get o post? Si yo quiero crear una nueva tarea, ¿qué método utilizaría? Post. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Existe también put. Put se utiliza en general para guardar cosas también. Hay sus diferencias, ahorita las vemos. Luego tenemos patch, que generalmente va a ser para hacer una edición. Delete, para borrar, quiero borrar un to-do, pues lo voy a hacer con delete. Y options es para configurar ciertas cosas, nosotros no lo vamos a usar en este mini proyectito, ¿sale? Pero entonces, estos métodos son los que cambian aquí. Root, el método de get, o root por post, o root por put. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego, quedamos que cuando yo tengo mi vista, bueno, mi ruta, le voy a decir regrésame una vista. No necesariamente mis rutas regresan vistas. A lo mejor no regresa nada, solo agrega algo a la base de datos y tan se acabó. Si yo quiero que me regrese una vista, mis vistas van a estar guardadas en Resources Views. Quedamos que mis vistas tienen el nombre, .blade, .php. ¿Qué pasa si yo omito Blade? No la reconoce como un template, sí encuentra la vista, claro, pero no la procesa como un template, ¿cierto? Yo podría organizar mis vistas por carpetas, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un proyecto más grande que el de las tareas, estuviera haciendo un proyecto de control escolar, tendría un folder para las vistas de alumnos, un folder para las vistas de profesores, un folder para las vistas de calificaciones, y así tengo mi proyecto más organizado. Entonces generalmente tendría mi folder, mi vista. ¿Esto dónde lo uso? Aquí. En vez de mandar a llamar welcome, mandaría a llamar a mi folder, welcome. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Cuando mandamos a llamarle a mi vista y le mandamos información, nosotros hace rato lo hicimos con compact. Lo hicimos con compact porque esto es más rápido, pero podrían haberlo hecho de todas las demás maneras que les estoy mostrando aquí. Te voy a mandar un arreglo, esto es un arreglo, que en la posición fulanita de tal tiene la variable fulanita de tal. O un arreglo que vas a armar con base al arreglo que se llama var. O te voy a mandar con with, cómo se va a llamar y qué variable va a utilizar. O con with var, la variable. La manera más rápida es con compact, ¿ok? Por eso usamos esa, pero cualquiera de las otras también funcionaba. ¿Sale? Bien. Vimos bloques en Blade, que utilizamos un for each y utilizamos los ecos de mis variables, ¿cierto? Las interpolaciones. Si quisiéramos hacer otro tipo de bloques, podríamos hacerlos con estos, no hay ningún problema. Un less es como la negación del if. Y eso es nada más como por ser fresas, porque podrían poner la condición al revés en un if y ya. Pero bueno, existe por si algún día la quieren utilizar. Hasta aquí, este es nuestro repaso de lo que hemos visto. Entonces, ahorita ustedes, sobre todo los que ya han visto HTML, CSS, chalala, ya podrían armar un proyecto en Laravel con rutas. Súper bonito para que no tengan que estar haciendo URLs. ¿Cierto? Ok. ¿Qué es un framework? Un conjunto de herramientas. ¿Sí? Bien. ¿Qué es Laravel? Ok. ¿Qué significa LTS en la versión? Por más tiempo, exactamente. Long Term Support. ¿Qué es Composer? De dependencias, exactamente. Y manejador de paquetes también. ¿Cómo instaló Laravel? A ver, otra vez. Composer, Create Project, Laravel, nombre de mi proyecto y mi versión. ¿En dónde se guarda la configuración de mi proyecto? En el archivo .env. ¿Y en dónde más?
Dentro de la carpeta config, mi archivo app, ¿sale? ¿Dónde encuentro el archivo de rutas? App, http routes, muy bien. ¿Dónde encuentro las vistas? Resources views. ¿Qué es Artisan? No es cierto. La consola interactiva de Laravel, ¿sale? ¿Qué es un closure? Una función anónima. ¿Cómo le paso valores a mi vista? ¿Qué es la ruta? ¿Cómo le paso valores a la vista? Con compact, with bar o el puro arreglo directamente. ¿Qué es Blade? Ajá, procesador de plantillas de Laravel. ¿Cuáles directivas puedo utilizar para sentencias en Laravel? Arroba, y entonces el if o el for o el for each o el endif o el endfor. ¿Cómo hago interpolación en Blade? Es decir, que mis variables se reconozcan con dobles llaves, exactamente. Ok, hasta ahorita todo el proceso lo hicimos dentro de la ruta, es decir, aquí creamos el arreglo de tareas y obviamente no queremos eso. Eso tendría que estar creado en otra sección que va a ser mi controlador. Entonces, en vez de que mi ruta mande a llamar una vista, lo que yo voy a querer hacer es que sea creada en un controlador. Y quiero mandar a pedir la información, entonces mi controlador se debe de encargar de ir a pedir esa información. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? ¿Voy bien? ¿Todos? ¿Sí?